Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Cuando San Pablo nos invita a pensar y a asumir la realidad de la batalla, pues nos invita a vestirnos como soldados, ¿no? Nos habla del casco, de la escafandra, del calzado, del cinturón, del escudo, de la espada. Bueno, ¿y por qué Pablo nos recomienda este uniforme? Nos recomienda este traje. Simple, porque estamos en batalla. Cuando yo era un joven y entusiasta seminarista, pues yo decía, pero ¿por qué batalla si Dios es amor, Dios es ternura y cuando uno está con Cristo Jesús, pues todo es maravilloso? Eso era lo que yo pensaba cuando entré al seminario. Se pueden ustedes imaginar, hace mucho tiempo, en la época de los picapiedra. Pues bien, y yo pensaba que era algo idílico, ¿no? Cuando entré al seminario me di cuenta que me había equivocado y bien que equivocado que estaba. Y el Señor lo hace pasar a uno por ese tipo de experiencias para madurar, para crecer espiritualmente, para confiar en Él, pero había lucha, había mucha lucha. Y entonces empecé a comprender esas palabras de Pablo, ¿no? La batalla, la lucha, el casco, la escafandra, el escudo, la espada, el calzado, el cinturón, el uniforme del soldado. Pues muy bien, una vez ordenado, pues empecé la vida, no, ya en concreto en el ejército del Señor, como sacerdote. Y dentro de esta experiencia sacerdotal, me di cuenta que las batallas que uno más vive son aquellas batallas de ideologías, por palabras, por frases, por lenguajes. La mayor batalla que nosotros tenemos es el encuentro con el maligno que se disfraza, ¿no? Utilizando un lenguaje especial. Y yo quisiera recordarle a usted, queridos amigos católicos, que el demonio utiliza un lenguaje, una palabra. Simplemente recordar el episodio del Génesis cuando entra en diálogo con el hombre y la mujer, Adán y Eva, y cómo a través de esa palabra, esa elocuencia, ¿no?, engañosa, ¿no?, serpentina, resbaladiza, sinuosa, llevó al hombre y a la mujer al pecado, ¿ya? Vemos también cómo esa misma serpiente, ¿no?, empieza a tener un diálogo también bastante, digamos, elevado a nivel teológico, citando las Escrituras cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto. También ese lenguaje, ¿no? También cuando el Señor Jesús advierte a sus apóstoles, sus discípulos, que tenía que ir a Jerusalén y que allí las autoridades lo iban a maltratar y le iban a dar muerte y que iba a sufrir mucho. Entonces ahí aparece nuevamente el maligno, ¿no?, a través de Pedro, tratando de disuadir esa realidad que iba a sufrir Cristo Jesús. Disuadir. Es decir, que Pedro utilizaba, no, Señor, eso no te va a pasar nunca, cosas de esas. El demonio tiene una palabra, ¿no?, sinuosa, enredadiza, ¿no? Y esa es nuestra mayor batalla con el lenguaje. ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué es lo que nos quieren transmitir con lo que dicen? ¿Esto que nos están presentando es real o no? ¿Eso que nos quieren mostrar de esa manera tan bien presentada a nivel de lenguaje, entonces es real o no es real? Cuando nos hablan, por ejemplo, de la hermandad universal, uno dice, ¡ay, qué bonito! Todo el mundo hermano, qué bueno. Pero uno me pregunta, bueno, está bien, ahí está lo bonito, lo que presenta el demonio, ¿no?, el maligno, la fraternidad universal. Y uno dice, hombre, ¿cómo no nos vamos a hermanar, hermanos y universales en el mundo? Claro que sí. Pero cuando uno entra a discernir, ¿no?, y a mirar con mayor precisión y cautela, casi como con pinzas, esas palabras, uno dice, bueno, y si somos hermanos, de existe una gran fraternidad, ¿quién es el papá de esa gran fraternidad universal? Porque en la fraternidad universal hay muchas religiones.
Si están hablando de fraternidad, ya debemos tener claro el concepto de que cuando hay hermanos, debe haber un padre. ¿Quién es el padre de esa gran hermandad universal? Y si usted ve que dicen Dios, eso es una salida falsa del demonio. ¿Por qué? Porque si entramos a mayores consideraciones, se preguntan, ¿y ese padre? ¿Quién nos da a conocer ese padre? ¿Quién nos da a conocer ese Dios? Jesucristo, que es imagen de ese Dios invisible que no vemos, y Jesucristo, ¿no?, que nos está mostrando la realidad del Padre y cómo se llega a ese Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que Él es el camino, ¿no?, es la verdad y la vida, y que Él es el único, mire, no dice uno de los caminos, Jesucristo dice es el único camino para llegar al Padre, el único camino. Entonces, que nos hablan de fraternidad universal, pero no nos muestran al papá y no nos quieren dejar ver el que nos muestra al papá y cómo se llega a ese papá. Entonces cuando uno dice, entonces esto no es fraternidad universal, esto es otra cosa. Bien, cuando uno, por ejemplo, observa y empieza a analizar ese instrumentum laboris, ¿no?, de la Amazonía, y lo empieza uno a leer, ¿no?, y entonces uno empieza a mirar, oye, aquí donde hablan de Jesucristo, de redención, de conversión, de cruz, de sacramentos, de iglesia, de doctrina, de enseñanza, de Biblia, por ningún lado. Pero ¿qué palabras aparecen allí? ¿No? Las palabras más hermosas, ¿no?, la tierra, el cambio climático, las fuentes hidrográficas, la naturaleza, todo ese tipo de cosas, el indígena, ¿no?, que tiene muchos valores, tradiciones que nos pueden aportar mucho. Entonces uno dice, espérese, todas esas palabras, indígena, cuidado de la tierra, calentamiento global, todo ese tipo de cosas, cuidar las fuentes hidrográficas, cuidar la naturaleza, todas esas cosas son hermosas, pero se presume que el instrumentum laboris no es un documento de trabajo que nos va a mostrar qué es lo que se pretende en esas regiones, ¿no?, para el indígena, ¿no? Y eso, ¿de dónde viene ese instrumentum laboris? De la iglesia. Pero cuando uno ve que ese instrumento no tiene elementos propios de la iglesia católica, uno dice, ¿y entonces esto de quién es? Ahí uno ve lenguajes. Bueno, pues ahora uno ve un lenguaje también en una entrevista que le hacen al cardenal Casper, preguntándole que si el Papa Romano Pontífice le tenía miedo al cisma, y él contesta que no. Y le preguntan a él, bueno, ¿y usted tiene miedo al cisma? Y él contesta lo siguiente: yo tampoco creo que se vaya a producir un cisma. Los que agitan ese espantajo son pequeños grupos que están abiertamente contra el Papa, pero hay que saber y tener en cuenta que son pocos, muy pocos, aunque hacen mucho ruido a través de los medios de comunicación, y no hay que darles importancia. Pues bien, si eso es así, entonces vamos a desgranar esto que está diciendo este cardenal tan respetado. Para él no va a haber cisma, y no sabemos si va a haber cisma, ¿no? Yo tampoco creo que se vaya a producir un cisma. Bien. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se está hablando de cisma? Porque la palabra cisma se escucha en el ambiente clerical, en la calle, ¿no?, en un café, en los seminarios. Eso es lo que se escucha en las noticias. Posibilidad de cisma. Si se está hablando de cisma es porque hay algo enrarecido en la iglesia. Yo tampoco creo que se vaya a producir un cisma, pero si se está hablando de cisma es porque hay algo ahí que puede haber. No sabemos, pero la cuestión es que sí hay algo allí. Ahora, dice este hombre, los que agitan ese espantajo, es decir, el cisma, son pequeños grupos que están abiertamente en contra del Papa. Entonces uno le pregunta a este cardenal, ¿y quiénes son esos qué? Esos grupos que están abiertamente en contra del Papa. Si están abiertamente en contra del Papa, entonces esos grupos se deben conocer. ¿Quiénes son? Pues hasta el momento, si yo me pongo a analizar
¿Quiénes son los que están entonces abiertamente en contra del Papa? Son aquellos que están en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, ya que el Papa debe confirmar en la fe, ¿no?, a todos nosotros, y confirmarnos en la fe es ratificar la enseñanza dejada por nuestro Señor Jesucristo, punto, que está en el magisterio que Él con sus obispos custodia. ¿Cuál es? Lo que están haciendo los obispos de Alemania, que la quieren desconocer. Por ejemplo, la cuestión del celibato sacerdotal es algo disciplinario, pero lo quieren hacer al margen de la Iglesia, independientemente de lo que diga Roma. Y ahí es donde está el cisma. 2. Que los que los luteranos casados con parejas, que sus esposos o esposas sean católicos, estas personas pueden acceder a la comunión. Entonces uno pregunta, espérese un segundo, el católico, para que pueda acceder a la comunión, tiene que creer y debe creer y cree que Jesucristo está en ese pan, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y también el católico sabe que si quiere comulgar, tiene que confesarse. Pues bien, el luterano ni cree que Jesucristo está en ese pan, ni cree tampoco en la confesión. Entonces, ¿cómo puede acceder a la comunión? ¿Qué es lo que dicen los teólogos alemanes? Lo importante es la misericordia, que vaya la pareja a comulgar. ¿Por qué no? Hombre, porque para poder comulgar hay que creer. Pero aquí la fe no importa. Entonces me parece un segundo. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, los que están yendo en contra del Papa son grupos que abiertamente conocidos y que abiertamente están en contra del Papa. ¿Quiénes son esos grupos? No dice. Estar abiertamente en contra del Papa es ir en contra de la doctrina que custodia y protege el Papa, el magisterio, que junto con los obispos protegen esto. Entonces, la Conferencia Episcopal Alemana no quiere celibato sacerdotal, quiere sacerdotes casados, quiere sacerdotes con familia, quieren la posibilidad de que las mujeres sean ordenadas, quieren que los luteranos casados con católicos puedan acceder a la comunión, importando un pepino la fe que puedan tener en estos dos sacramentos, etcétera, etcétera. Y otras cosas que van en contra de la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica y que están trabajando y que van a trabajar estos planteamientos, estos cambios, ¿no?, al margen de lo que pueda decir Roma. Es decir, que hay una ruptura, hay un cisma. Entonces, ¿será que a estos grupos es que se refiere el cardenal Casper? Ahora, cuando dice al final, y que son pocos, son muy pocos, ¿no?, aunque hacen mucho ruido a través de los medios de comunicación, no hay que darles mucha importancia. Pues entonces no le demos mucha importancia a estos grupitos de obispos, ¿no?, que conforman la Conferencia Episcopal Alemana y que quieren hacer un sínodo, ¿no?, al margen de lo que pueda decir Roma. El lenguaje que se maneja, el cardenal Casper prácticamente está insultando la inteligencia de las personas. Con mucho respeto lo digo, pero está insultando la inteligencia de las personas. Porque hablar así tan etéreamente, hay unos grupos, muy pocos grupos, que hacen mucho ruido en los medios de comunicación, que no hay que ponerles mucha importancia y que están abiertamente en contra del Papa. Entonces uno le dice, ¿cuáles? ¿Cuáles grupos están abiertamente en contra del Papa? Y cuando uno hace el análisis, son los mismos obispos alemanes que están trabajando un sínodo en Alemania y que no quieren que Roma intervenga y que prácticamente van a cambiar muchas cosas que van a romper la unidad con la Iglesia Católica. El lenguaje es muy engañoso y muy enredadizo. La serpiente es sinuosa y no se olvide que tiene una lengua bífida, doble, que hace mucho daño. Por aquí una cosita, por allá otra cosita. Y la ambigüedad es lo más característico del diablo. La ambigüedad, que uno no sabe si sí y si no. Por eso el Señor en su palabra dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Lo que viene, lo que está fuera de eso,
viene del demonio, es decir, la ambigüedad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.